Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios lleva a su pueblo a la tierra que había prometido. Y todas las instrucciones que Él estaba dando, todas las indicaciones, mandamientos, estatutos, preceptos, eran realmente para una protección, una seguridad del pueblo de Dios, porque las victorias, las bendiciones, Dios las da a aquellos que entienden sus promesas y que bajo esa fe, siguiendo el camino de esas promesas, ellos se mueven y caminan a la orden de Dios. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando el libro de Éxodo y Dios está a punto de decirles de qué manera ellos van a llegar a la tierra prometida y cómo van a entrar allá. Esto es la primera vez que ellos van a escuchar lo que iba a hacer Dios por ellos y lo que les pedía Dios cuando ellos fueran a la tierra prometida. Así es que vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Y dice así: He aquí, hablando Dios, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Aquí Dios le habla al pueblo y le dice que hay un ángel que al español está traducido mi ángel, porque este ángel tiene ciertas características especiales que algunos lo estudian de tal manera que es una teofanía. Recordando que ya hemos visto esta palabra de teofanía, y la palabra teofanía es una manifestación de Dios, o una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, donde se manifiesta Cristo de cierta forma, digamos, velada, siendo Él, pero sin que se sepa que es Él, por razones de que todavía hay misterios de Dios que va a revelar hasta la venida de Cristo. Pero este ángel especial dice que irá delante de ti para que te cuide, para que te guarde, para que te ubique, para que te mantenga seguro, para que te guarde en el camino. De tal manera que tú puedas entrar, dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea que el trabajo de este ángel era especialmente cuidar al pueblo, protegerlo, mantenerlo seguro, indicarle por dónde y cómo, y llevarlo a la tierra que es la tierra prometida. Y dice el versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. He aquí la importancia de la manifestación de este ángel especial, que Dios mismo llama mi ángel, porque dice que el pueblo debería de tener cuidado delante de él. ¿Cuidado de qué? De no hacer cosas contrarias a las que Dios ordena. ¿Por qué? Porque dice, la indicación es de que
el pueblo debería de oír la voz de ese ángel. Oye su voz. Y también al oír con inteligencia lo que él dice, o las indicaciones que da, dice que no, el pueblo no debía de ser rebelde en contra de las indicaciones del ángel. ¿Por qué motivo? Porque él no perdonará vuestra rebelión. Y él dice, porque mi nombre está en él. Y la palabra nombre aquí significa también la esencia de Dios. Significa el peso de la gloria de Dios está en él. No nada más va en el nombre de Dios, sino que el nombre de Dios está en él. Entonces Dios dice, mi nombre está en él. Por eso en algunas Biblias el título que se le pone a esta porción es el ángel de Jehová. Porque aunque no digan en estos versículos que es el ángel de Jehová, pues como el nombre de Jehová está en ese ángel, pues se entiende que es el ángel de Jehová. Ahora bien, repito, los que hemos leído y estudiado Biblia sabemos que este ángel especial es una teofanía, es una manifestación de Cristo manifestado en el Antiguo Testamento. Así lo creemos, así lo estudiamos. ¿Por qué? Porque este ángel, tiene poder para no perdonar o para perdonar. Inclusive en otras partes vamos a saber y se nos va a indicar que tiene potestad de recibir adoración, de tomar decisiones. Así es que le consideramos una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el versículo 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz. Y cuando dice en verdad, o sea, que en verdad tengas interés de oír su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Aquí está el resultado de la obediencia a las indicaciones que este ángel especial daría. Y al oírlo a este ángel, con una devoción, con un interés, con inteligencia, y también se hiciere todo la indicación que se les da. Y dice el 22 en la segunda parte, dice, hicieres todo lo que yo te dijere, porque cuando hablaba aquel ángel, el pueblo sabía que era la misma voz de Dios que les hablaba. Entonces realmente este ángel y Dios son uno mismo en ese, digamos, misterio de la Trinidad, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno. Así es que aquí va el ángel hablando, pero Dios mismo dice, e hicieres todo lo que yo te dijere. Entonces Dios dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Por qué? Porque aquel ángel estaba allí para ayudarles y para defenderles, pero estaba allí también para darle indicaciones y ser obediente y que lo escucharan con interés, que lo escucharan con honestidad, que lo escucharan con integridad. Repitiendo, este ángel es un ángel especial, el nombre de Dios está en él. Él puede no perdonar, puede perdonar. Es la esencia de Dios manifestada. Entonces, dice el versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El versículo 23
dice claramente que el que va a ir delante de ellos es su ángel. Ese ángel especial, ese ángel precioso, ese ángel que tiene su nombre en él. Así es que, y dice que seguramente los va a llevar a la tierra y da una gran cantidad de gente que vive allí y dice que van a ser destruidos. Cuando se escucha esta palabra de destrucción, muchas de las personas, cuando nada más leemos este texto, pues dirá, pues ¿por qué va a destruir a la gente que vive allí? Y la gente no entiende realmente cuál es la situación. Pero para eso yo voy a hacer un espacio de tiempo y voy a recordar desde que Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, el padre de los judíos y el fundador de la fe para los cristianos. Y este hombre que le creyó a Dios y salió de su tierra, de su parentela, a la tierra que Dios le indicaba, habló con él en el capítulo 15 de Génesis y dice así, en el versículo 18. Bueno, perdón, el Génesis 15, 16, él indica algo aquí muy importante. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiero hacer énfasis donde Dios dice la maldad del amorreo, porque el amorreo son todas esas tribus que nosotros leímos aquí. En el versículo 23 del capítulo 23 de Éxodo, la primera tribu, la primera gente que se pronuncia es los amorreos. Y eso significa porque el amorreo era uno de los principales habitantes de allí, se habían multiplicado muchísimo. Pero no nada más era lo grande en cantidad, sino que eran personas que se negaron a seguir a Dios, siguieron sus propias ideologías. Por eso dice aquí en Génesis 15, 16, que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, esta gente se estaba portando, digamos, súper mal delante de Dios, en todos los aspectos. Entonces, Dios les dice, todavía no llega al colmo mío, o sea, todavía les tuvo paciencia, les tuvo, digamos, misericordia por años, por cientos de años, para que el pueblo cambiara. Y la promesa a Abraham era de que al no cambiar, estas personas iban a ser quitadas de la tierra. Y dice el 18, estoy hablando de Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pues todas esas personas que se nombraron ahí, esas tribus que se nombraron desde los tiempos de Abraham, pues son las tribus y sus descendientes que están ahí y que por cientos de años, aproximadamente 430 años desde el llamado de Abraham hasta estos días que Dios está instruyendo al pueblo en el capítulo 23 de Éxodo, Dios esperando para que aquellos pueblos cambiaran, que aquellos pueblos volvieran a Dios, que aquellos pueblos tuvieran un discernimiento, tuvieran un raciocinio, que pudieran razonar en sus mentes de que solamente hay un Dios. Ellos insistieron en seguir sus propias ideas, sus propios ídolos, y Dios los esperó
Por eso le dijo a Abraham, todavía no llega al colmo. La palabra colmo significa todavía no me llenan, no me tienen harto, por así decirlo. Todavía no voy a tenerles paciencia. Y sabemos que Dios es misericordioso y paciente, pero no da por inocente al culpable. Esta gente no había cambiado. Entonces llegó un momento que le dice al mismo pueblo de Israel, ya cuando habían salido a libertad de Egipto, dice que su ángel va delante de ellos para entregarles la tierra, para llevarlos a la tierra, al pueblo de Israel, en la tierra de el amorreo. Estoy leyendo en el capítulo 23 de Éxodo, versículo 23. Lo repito y digo, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Porque nunca cambiar. Muchas de las veces nosotros no hablamos de esa parte de Dios donde Dios manifiesta su ira, porque en misericordia esperó, pacientemente esperó el cambio. Pero la gente, en lugar de ser mejor, se hizo peor. Y entonces llegan juicios de Dios. Esta gente se les llegó su tiempo y Dios decidió qué hacer en base a las obras que ellos seguían haciendo y multiplicándose en esa maldad. Entonces les da instrucciones Dios al pueblo y les dice, mi ángel va delante de ustedes y así va a ocurrir, van a ser destruidos estos pueblos y les voy a entregar la tierra a ustedes. Y les dice que qué es lo que Dios quiere que hagan cuando vayan a conquistar a la tierra prometida. El versículo 24, recordando Éxodo 23, 24, dice claramente, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Este texto nos da la información que se requiere entender de qué situación vivían esos pueblos tan grandes que estaban ahí. Eran pueblos grandísimos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios les dice al pueblo de Israel que Él no quería que se inclinaran a sus dioses. ¿Por qué? Porque tienen multitud de ídolos, tienen multitud de creencias, practican multitud de ritos fuera de lo que a Dios le agrada. Entonces habla en plural y dice, no te inclinarás a sus dioses y menos, dice, ni los servirás. El pueblo de Israel menos debería de servir a esos dioses, esos ídolos, practicar esos ritos, porque era todo contrario a Dios. Y le dice claramente en la segunda parte del versículo 24, ni harás como ellos hacen. De ninguna manera, ni sus dioses, ni vas a servir a sus dioses, y no vas a ser como estos pueblos hacen. ¿Por qué? Porque era maldad y maldad y maldad en contra de Dios. Y nosotros recordamos cuando la maldad del hombre, los designios de su mente, de su corazón son de continuo el mal, lo que sucedió en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando Dios trajo el diluvio sobre todo el mundo, quedando únicamente 8 personas en el arca: Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de sus hijos. De todo el mundo, que se cree que eran aproximadamente 100 millones de personas. En ese entonces, en el año 1656, empezando a contar desde Adán. Así es que Dios no quería que se inclinaran a sus dioses, que les sirvieran, tampoco que practicaran lo que ellos practicaran. Por lo contrario, les dice, antes los destruirás del todo. O sea, para ellos es el fin
ya no voy a esperar más, es lo que Dios dice aquí. Y dice, y quebrarás totalmente sus estatuas. O sea, sus ídolos iban a ser destruidos. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque nosotros sabemos que la Biblia habla de un Dios único, Dios misericordioso, que manifiesta su amor al corazón arrepentido. Y cuando uno habla de destrucción total, uno dice, wow, una vez que Dios decide un juicio no hay manera de salir. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña que sí. ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, yo voy a recordar un ejemplo, pero hay más. En Josué se nos narra la toma de Jericó y se nos enseña lo que hizo una prostituta llamada Rahab. Te voy a dar el Josué capítulo 2. ¿De qué manera Rahab y su familia realmente vinieron a ser parte del pueblo de Dios y vivían en la tierra prometida y eran parte de esos pueblos? Entonces esto nos enseña que Dios lo que está diciendo es de que si hubiese alguna persona allí justa que escuchara de Dios y que enderezara su vida, Dios iba a tener misericordia de ellos. Yo te estoy dando un ejemplo que es Rahab y su familia, y repito, que se encuentra en los primeros capítulos de Josué, capítulo 2, y si tú sigues leyendo hasta el capítulo 7, pues el capítulo 2 y el capítulo 7 nos habla de esa historia. Perdón, capítulo 2 de Josué y capítulo 6, donde Jericó es tomada y Rahab y su familia son salvas porque creyeron en Dios. Entonces las personas que creen en Dios pues libran los juicios de Dios. Por eso la invitación siempre a creer en Dios y aceptar al único y bendito Salvador que vino al mundo a dar su vida por nosotros. Cierro paréntesis. Y lo dije por razones de que cuando leemos una destrucción hacia un pueblo, también recordemos que la persona arrepentida y que está dispuesta a servir a Dios encuentra misericordia en Dios. Vamos entonces a Éxodo 23, 25. El propósito de Dios es de que nunca se inclinaran ni sirvieran a ningún ídolo de aquellos que estaban allá, ni hicieran jamás lo que practicaban aquellos grandes pueblos. Y en el versículo 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿A quién se debe de servir? A Jehová nuestro Dios. A ese único Dios maravilloso que tanto nos ama, con tanta justicia, con tanta misericordia, con tanto amor, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para nuestro perdón, nuestra redención, y de darnos vida eterna. Él dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Observen esas tres cosas maravillosas que Dios dice. Le dice al pueblo, ustedes me van a servir a mí, con voluntad, con amor, con obediencia. No dice todas esas palabras, pero le dice que ellos deben de hacerlo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y dice, y Él, hablando de Dios, bendecirá tu pan. O sea, cuando se habla de pan, no nada más se habla de las tortillas que están en la mesa o del pan, sino de todo lo que produce comida, hablando desde la tierra,
porque la palabra pan ahí significa grano, significa harina, significa una multitud de palabras que significa todo lo que uno va a comer. Dice, y tus aguas, porque el agua es vida. El agua es un elemento que Dios da para la tierra, para los animales, para el hombre. Es algo básico, fundamental, elemental. Pero dice que Él la bendecirá. Y también dice que Él quitará toda enfermedad del medio de ti. O sea, no va a haber hambre, no va a haber sequías, no va a haber enfermedades. Tú me vas a servir a mí. Eso es lo que está diciendo Dios. O sea, tú me sirves a mí, conmigo vas a estar seguro. Y el 26 nos dice algo muy importante. Dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Tres cosas nos dice el versículo 26. No habrá mujer que aborte. Y aquí nace una pregunta que algunos hacen y dicen, ¿qué está diciendo Dios aquí? ¿Que Él está en contra del aborto? ¿O que ninguna mujer embarazada va a sufrir aborto? Bueno, mis queridos amigos y hermanos, aquí dice las dos cosas. Si tú lees el original, cuando dice la palabra no, significa ni, nunca y no. Y si le pones la palabra ni, dice ni aborte, no aborte y no abortará. Nunca abortes. Entonces, implica las dos cosas. No habrá mujer que sufra un aborto, ni debe de haber mujer que aborte. ¿Y cómo sabemos de que Dios está en contra de que se le quite la vida a un ser que Dios le da la vida? Bueno, nosotros podemos ir a Éxodo capítulo 21, en el versículo 22, nos dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. El capítulo 21 de Éxodo, versículo 22, habla cuando a una mujer se le adelantaba el parto por causa de que alguien la golpeó accidentalmente. Ellos tenían que pagar una cierta cantidad de dinero, digamos, por el dañado causado. Mas, sin embargo, el versículo 23 dice, mas si hubiere muerte, o sea que el bebé de la mujer muera, entonces pagará vida por vida. Lo cual significa que aquella persona que causó el daño al bebé, por andar peleando con otros, incidentalmente golpearon a una mujer. Repito, un pleito entre dos personas, sin querer golpean a una mujer, mientras que están peleando, entonces le provocan aborto, pero el niño no sobrevive, sino que muere. Pues entonces van a pagar vida por vida. Y ahí está comprobado de que Dios no quiere que se le quite la vida al feto. Sí, al bebé que está en el vientre de su madre. Entonces, en el capítulo de Éxodo 23, versículo 26, no habrá mujer que aborte, pues aplica en el original a las dos cosas. Ni habrá mujer que pierda sus bebés, ni debe de haber mujer que aborte. ¿Por qué? Porque si alguien hace eso, iba a pagar con su vida. Y luego dice, ni estéril en tu tierra, lo cual significa que las mujeres iban a tener hijos
y que también no iba a haber hombres estériles. Aunque la esterilidad del hombre no es algo manifiesto en la Biblia, pero el indicativo del original habla de las dos cosas. Recordando que en aquellos tiempos era difícil saber quién era el hombre o la mujer. Lógicamente, cuando el hombre tenía relaciones con otra mujer y la mujer tenía hijos, pues se sabía que el hombre no era el estéril. Pero aquí habla, en la palabra estéril significa a cualquiera, sea hombre o sea mujer. Así es que el texto 26 dice, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y hablando de estéril, repito, ni hombre ni mujer. Y yo completaré el número de tus días. Aquel único Dios que es dador de la vida, le dice al pueblo, si tú haces lo que yo te digo, no nada más van a nacer. Él va a quitar las enfermedades, va a bendecir el pan, va a bendecir el agua, vas a tener tus hijos y dice, yo completaré los días de tu vida, lo cual significa vas a vivir todo el tiempo que yo tengo destinado para ti. ¿Por qué? Porque no va a haber enfermedad que te mate, no va a haber situación que tú batalles para quedarte con vida. Yo voy a cuidar de ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Y esto es maravilloso. En estos tiempos que vivimos, nosotros alteramos ciertas cosas destinadas o que están en el camino de Dios y destinadas para nosotros, porque nosotros nos salimos del camino que Dios nos tiene marcados para vivir correctamente y vivir los días que Dios nos da. Entonces, si nos vamos al pecado, por allá nos puede pasar algo que no necesariamente está dispuesto para nuestros días, para nuestra vida, pero nosotros al salirnos del camino de Dios, vamos y encontramos maldad y alguien puede dañar nuestras vidas o nosotros podemos alterar los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque alguien se causan estragos y problemas y heridas, accidentes, cosas que ocurren cuando te alejas de Dios. Entonces, Dios dice, yo, al mirar que tú haces eso, yo voy a cuidar de ti y tú vas a vivir todo el tiempo que yo tengo de vida para ti. Es increíble, pero eso es lo que Dios dice aquí. Y dice el versículo 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Una de las cosas que iban a ocurrir al escuchar lo que Dios había hecho desde que Dios manifestó su poder cuando estaban en Egipto es de que todos escucharon lo que había ocurrido. Todos los pueblos escucharon lo que Dios estaba haciendo, cómo sacó al pueblo de Israel. Entonces eso causó gran terror en los pueblos que lo escucharon y causó confusión. Por eso Dios le está diciendo, yo voy a enviar mi terror y voy a poner confusión en ellos para que cuando tú llegues y entres, yo te voy a dar a ellos en tus manos. Yo los voy a entregar a ti. Voy a entregar su servicio, dice ahí, de todos tus enemigos. Yo te voy a dar la victoria. Eso es lo que Dios dice. Tú haces lo que yo digo, yo te voy a dar la victoria. Todo en su tiempo. Y el 28 les dice algo más que pasar. Y les dice maravillosamente, enviaré delante de ti la avispa o el avispón o el tábano, dice en algunas otras versiones, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. O sea, antes de que tú llegues, antes de que el pueblo de Israel llegue, yo voy a enviar una plaga de insectos o de avispas, de tábanos, de avispón.
para que empiece el trabajo de la victoria. Y esto es Dios manifestando que Él puede usar su misma creación para traer juicios a aquellos que no quisieron hacer cambios agradables a Dios. Pero, aunque Dios puede hacer un milagro rápido, Dios le dice que no lo va a hacer algo repentino. En el versículo 29 dice: no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era bastante numeroso. Puros hombres eran 600,000. Hombres mayores de 20 años. Pero ya juntos todos eran millones, eran 2 millones o 3 millones. ¿Por qué? Porque se vinieron otras comunidades con ellos, recordando cuando salieron vino una gran multitud de todo tipo de personas con el pueblo de Israel. Entonces era una gran multitud, mas sin embargo, comparado con los pueblos que estaban en la tierra prometida, aquellos eran más, pero muchos más. Tenían años viviendo allí. Todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos ya eran pueblos grandes y allí estaban habitando y se habían multiplicado. Unos gentes eran bastante grandes de tamaño físico. Estaban súper desarrollados. De verdad, la Biblia describe que eran diferentes reinos. Entonces, Dios les dice: no puedo acabar con todo, no lo voy a hacer así, ni en un año. Dice: no los echaré delante de ti en un año. O sea, no lo voy a hacer rápido. ¿Por qué? Porque tú no son suficientes. Ustedes después van a quedar todas las ciudades solas y van a entrar las fieras del campo. Van a habitar ahí. Ustedes van a batallar para andar corriendo a las fieras, los animales. Y el versículo 30 les dice: poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. O sea, voy a hacerlo paulatinamente, poco a poco, para que tú te vayas multiplicando y tú vayas tomando la posesión de la tierra, que vayas conquistando. Porque si te la doy toda, tú no hay gente para todo lo que te estoy dando yo. Porque lo que Dios da, lo da, pero grande. Entonces Dios, sabio y misericordioso, le dice al pueblo: yo te voy a dar tiempo para que te multipliques y vayas tomando posesión, pero yo voy a darte las victorias. Y les dice en el versículo 31: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Y vuelve a marcar lo que le dijo a Abraham, que desde el río Éufrates, que en la actualidad es donde está Irak, hasta el mar Rojo, hasta la tierra de Egipto, es una gran cantidad de extensión de tierra. Y Dios le dice: yo te voy a poner tus límites ahí, desde el mar Mediterráneo hasta el desierto, dice. Una gran extensión al norte, al sur, al este y al oeste. Yo te la voy a dar a ti. Y toda la gente que vive allí, les dice Dios, repito, como se ha portado por cientos y cientos de años mal con él. Dice: yo te voy a dar la victoria sobre ellos y tú vas a tomar la tierra. Pero en el versículo 32 les hace una indicación, les da una instrucción sumamente necesaria. Y les dice: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. No quiero pactos con ellos.
no vas a hacer pactos con ellos, ni con sus dioses. Ahora repito, cuando hablé de Rahab, que fue salva y era de esa tierra, ellos no hicieron pacto con Rahab ni con sus dioses. Rahab vino e hizo pacto con Dios, creyó a Dios, aceptó a Dios y sus leyes y sus principios, y fue una gran mujer. Y Dios la perdonó. Inclusive está en el linaje especial de donde viene el Mesías. Ese es nuestro Dios que tiene tanta misericordia. Pero el pueblo no debería de hacer alianza con los pueblos aquellos, ni con sus dioses, no pactos con ellos. El versículo 33 dice, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí. No pueden estar ellos entre ti porque tienen costumbres muy arraigadas, muy diferentes, muy desagradables, y te van a hacer pecar, te van a influenciar. Yo no quiero que estén contigo. Por eso no hagas alianza. Vas a tener que hacer lo que yo te digo y los vas a destruirlos a todos. Esto es terrible, lo entiendo, pero recuerda toda la paciencia que había tenido Dios, y era un momento de juicio para unos y gloria para otros y victoria para otros. Y les dice, no van a vivir contigo porque te van a hacer pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Si tú los dejas a vivir y no haces lo que yo te digo y los dejas contigo, te van a llevar a servir a otros dioses. Vas a ir a practicar lo que ellos practican y te vas a tropezar. Yo no quiero que eso ocurra. Dios hablando y conocedor del futuro, instruyendo al pueblo para que no ocurriera tropiezo en sus vidas. ¿Qué nos dice en estos textos del 20 al 33, exegéticamente hablando? Nos dice que Dios envía un ángel especial que creemos que es una teofanía con relación a Cristo, que va a introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, la tierra que prometió desde los tiempos de Abraham, donde hay gente que con tanta tolerancia y paciencia ha esperado Dios a que cambien y nunca cambió, que les dio 430 años aparte de lo que ya tenían y nunca cambió, sino que se multiplicaron en sus maldades. Y entonces el ángel de Dios, el que en él está su nombre, al que deberían de ponerle atención, los iba a introducir y les iba a dar victoria y les iba a decir cómo. Y les dice que al único que deben de servir es a Dios, el único Dios que los va a bendecir, les va a bendecir su pan, les va a bendecir su agua y les va a quitar todas las enfermedades, y que ellos por ningún motivo deben de practicar ni hacerse como lo que ellos miran. Dios les dice, en tu vida no debe haber mujer que aborte, y no va a haber mujer que aborte, de las dos maneras, ni va a haber estéril. Yo voy a hacer cumplir tus días, la vida que yo te dé es la que vas a vivir. Dice que Él va a enviar avispas para que les ayuden a empezar a sacar a la gente de la tierra donde van. También les dice que no puede Dios con un milagro acabarlos a todos porque ellos no están listos, no tienen la gente suficiente para cubrir todo el área donde van a estar, y que lo va a hacer paulatinamente, poco a poco, porque si no vendrían las fieras del campo y estuvieran allí y ellos tendrían que pelear contra las fieras. Pero sobre todas las cosas, les dice, cuando llegues, haz lo que yo te digo. Sácalos, destrúyelos, porque si no te van a influenciar a ti, te van a llevar a adorar a sus dioses, a servirlos, y te van a hacer tropiezo.
Eso es, en pocas palabras, lo que dice exegéticamente. ¿Qué nos dice hermenéuticamente en los principios para practicar en la actualidad? Primero que nada, que Dios tiene tremenda protección y guía para nosotros, para que sigamos su camino, y que debemos de escucharle con atención y no ser rebeldes, que es lo mismo que les dijo a ellos. No andar con rebeldías con relación a las instrucciones que Dios nos da. Y que Él nos va a introducir a su reino, así como Él introduce al pueblo a la tierra prometida. Nosotros tenemos la promesa de que Él nos llevará a su reino, de que un día Cristo vendrá y nos tomará a Él mismo para estar con Él para siempre, y lo va a cumplir. Esto nos enseña el cumplimiento de las promesas, porque esa promesa que está haciendo aquí al pueblo, que ya prácticamente tiene la tierra enfrente, pues esa promesa viene desde los tiempos de Abraham. Entonces Dios cumple siempre sus promesas y Cristo siempre cumple sus promesas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa y Cristo lo hace. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay promesas de Dios en su palabra que nosotros debemos de seguir las indicaciones para dedicarnos a servirle a Él de tal manera que Él mire nuestro agrado, mire nuestro agradecimiento, mire cómo queremos honrarle siempre, y que Él bendiga nuestro pan, nuestra agua, que quite nuestras enfermedades, y también que creamos en la vida y no en el aborto, que no se practique tal cosa, ni de una manera ni de otra, que no ocurra ni por accidente, ni queriendo menos, que respetemos la vida, que no haya esterilidad en nuestras vidas, de ninguna manera, que sea Dios bendiciendo el fruto de nuestro vientre, el vientre de nuestras esposas, nosotros los que somos hombres, porque la palabra del Señor dice que el fruto del vientre es cosa preciada, los hijos. Y que por ningún motivo vayamos a adorar a otras cosas, y que tampoco practiquemos cosas que el mundo hace, porque la palabra del Señor nos dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque somos llamados a ser santos, consagrados, dedicados a Dios, personas distintas, que nos interesa lo que Dios nos enseña. Entonces, no nos inclinemos a las cosas que son desagradables a Dios. Vamos a mantenernos en lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que no debemos de creer o de aceptar cuando escuchemos algunas cosas, algunos comentarios, de esos comentarios y exégesis que existen? Bueno, cuando leemos que Dios destruirá a un pueblo, o a dos, o a tres, pues de repente el comentario es: Dios no es, qué injusto es Dios, o Dios no es justo, o es mucha crueldad. Las cosas no son así, mis amados. Las cosas son porque las personas, las comunidades, las familias no hacen cambios para bien. Entonces cae el peso de la justicia. Y es un momento muy espantoso. ¿Por qué? Porque Dios tiene realmente paciencia. Mira, repito, Dios esperó a estos pueblos 430 años. Y en lugar de voltearse tantito y empezar a regresar a Él, siguieron su camino equivocado. Y Dios repite: no vayan a hacer lo que ellos hacen. Se lo dice a su pueblo: no hagan aquello, no sirvan a esos dioses,
No hagan como ellos hacen. No se inclinen a eso. Y te digo, si tú lees la Biblia, el pueblo de Dios también lo hizo. Así somos los seres humanos. Dios nos enseña y nosotros seguimos por el camino equivocado. Pero Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a entrar por ese camino que dice Cristo que es camino angosto, esforzados para entrar por la puerta angosta, donde está la vida. Dios quiere que haya cambios agradables delante de Él. Entonces los juicios vienen cuando no hay nada de cambio, ni siquiera en 430 años los hubo. Aquí no hay injusticia. Por lo contrario, cayó la justicia de Dios. Porque tuvo paciencia y esperó y no hubo cambios. Y así va a ocurrir. Nosotros escuchamos que Cristo nos llama, que Cristo quiere perdonarnos, que nos arrepintamos, y arrepentirse significa darse la vuelta y volver a Dios, buscar su rostro y hacer lo correcto, yendo y caminando hacia Él y para su honra y su gloria. Si no ocurre así, un día todo el mundo estará bajo el juicio de Dios. Mucho se predica y mucho se habla de eso, y parece ser que no ocurre nada. Pero lo único que está ocurriendo es que Dios está teniendo paciencia para que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios quiere llevarnos con Él a la eternidad. Pero si nosotros no queremos e insistimos, pues la ira de Dios está sobre nosotros. Leo un texto para ti y termino este video. Si estás tú con tu Biblia en tu mano, yo te invito a que vayas al capítulo 3 del libro del Evangelio según San Juan. Porque en el capítulo 3 habla del amor eterno que Dios tiene para con nosotros, en San Juan 3:16. Pero San Juan 3:36, que es el texto que quiero pedirte que leas conmigo, dice así: el que cree en el Hijo, hablando de Cristo Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque el único que puede quitar el pecado que causa enojo a Dios es Cristo. Y solamente Cristo nos da vida eterna. Y si no tomamos en consideración lo que Cristo ha hecho por nosotros, dice claramente que la ira de Dios está sobre nosotros si no le aceptamos. Yo te invito a que le aceptes, te invito a que consideres los pecados que marcan tu vida. Yo debo de considerar los míos y pedirle a Dios perdón en arrepentimiento y aceptar a Cristo. Que Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que nosotros vivamos y vivamos para su honra y su gloria. Dios te bendiga a ti, a tu familia. Seguiremos adelante y cada vez que estudiamos la Biblia comprenderemos otras cosas, y otras cosas nos sembrarán preguntas, pero la misma Biblia nos las contestará al ir estudiándola. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.